general los órganos de administración del Estado y aquellos creados por ley. Pongo la bancada. Sí, ¿Y cómo continuaría después? Tenemos que poner un punto. A ver. Punto seguido, ¿y hasta dónde, y a dónde partimos? Sí. ¿Y los servicios públicos sacaban eso? ¿O no? Es que los servicios públicos son órganos de administración del Estado. Por eso, entonces, ¿qué es lo que borramos ahí? Tendríamos que borrar servicios públicos. Y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Hasta ahí borramos. Exacto. Y después seguimos en un libro, registro de notificaciones. Plenamente accesible al público. Entonces tendría que haber una coma. No, porque hay punto fue público. Público ahí termina. Público termina. personal se hace de la forma típica. Ah, después de... ya. Y ahí este deberá llevarse. Entonces, las notificaciones personales y por cédula se practicarán al Consejo de Defensa del Estado, Ministerio, Intendencia, Gobernaciones. Órgano de administración del Estado. Y en general los órganos de la Administración del Estado y los creados y aquellos creados por leyes especiales. Y ahí quedamos y nos engancha con su libro. Yo ahí registro, en un libro registro de notificaciones plenamente accesible al público. Ahí terminamos. Entonces, coma en un libro o registro de notificaciones plenamente accesible al público. Punto seguido. Este deberá llevarse en todas las oficinas que poseen estos organismos. ¿Estamos claros ahí? ¿No será mejor, presidente, mirar la ley orgánica de base de administración del Estado y ahí está la descripción más Sí, global? puede de lo entrar que- en Dicen que una. quedan algunos afuera. Claro, pero Eso se de- puede mejorar y además a lo mejor se evita nombrar a la Contraloría y la Fuerza Armada, Con la ley de base. porque también son órganos públicos. No, no están ahí. La ley de base no está. La Fuerza Armada, La Contraloría no. pues la Fuerza Armada sí, y sin embargo la nombran aquí específicamente. Bueno, pero ¿les parece esa fórmula? Claro, Hay una buen fórmula punto. más global es mejor. Es que esa es la más global. Yo le echaría una mirada Hay que a la redacción, para- porque por ejemplo el Consejo de Defensa, si vamos a decir servicio público, el Consejo de Defensa no tengo por qué nombrarlo solo. ¿Por qué es servicio público? No, pues el servicio público se acaba, se borra. Para que avancemos más rápido. Yo diría, sabe el límite de lo que queremos. queremos que Todo sean público todas. Y en el ámbito privado, ¿qué queremos de lo privado? Social, La sociedad. Nada más, hasta ahí. Sí, eso así es más fácil. está bien ahí. Y mientras más amplio es lo que dijo el diputado Burgos, que lo recogimos recién, que borramos los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y agregamos dos. general. Eso. ¿Usted le quedó claro? Del Estado. Podríamos decir que los órganos y empresas creados por leyes especiales. Sí, yo Escríbase la frase. O la escribo yo en este cartón, pero... Centralizado. Pero claro. Escríbame la frase nomás. Avancemos, lo dejamos para la próxima sesión. ¿No? Señor Meri. Algunas notas. Sobre el artículo 87, que regula la notificación en general, el inciso final, hay una frase final que dice, o que se requiere por su naturaleza, en cuanto a la expresión que puede hacer el demandado al consentimiento del notificado, que quizá puede agarrar consecuencias a futuro. Hoy día el texto vigente habla solamente que no es necesario el consentimiento del notificado y con eso basta. Si decimos que o se requiera por su naturaleza, quizás a futuro puede haber conflictos promovidos con ánimo puramente dilatorio que quizás la supresión de la frase puede eliminar. Sobre los artículos 87 y 89, se refieren a que la gestión de notificación siempre se hará por ministros de fe. Esto significa, y en eso quisiéramos dejar absoluta constancia para la historia de la ley, que no existen entonces las notificaciones hechas por quienes no sean ministros de fe. En otras latitudes es habitual que los abogados puedan hacer esta gestión, que sin ser ministros de fe pueden hacerla. En esto entendemos que el ministro de fe será el secretario y los que designe Estados Unidos, Inglaterra,
pueden ser otras longitudes también, pero me pareció más apropiado hablar de latitud. Sobre el artículo 97, la notificación por avisos, el empleo de la expresión conocimiento de causa, que es la misma que emplea hoy día el código vigente, quizá la redacción nueva no innova en cuanto a las dificultades que presenta esta forma de notificación. Sabemos que notificar por aviso es una tarea a largo aliento y que puede generar muchos problemas, y esta redacción nueva se mantiene exactamente igual en este punto, salvo que me corrijan a este respecto. Y como última cuestión, consignar la utilidad manifiesta del artículo 104, que va a transformarse en la forma absolutamente habitual de notificar resoluciones en la práctica, como ocurre en materia penal, como ocurre en materia de familia. Las partes fijan en la audiencia cuál es la forma de notificación, y esa es la que va a prevalecer. Así que eso como único comentario. Me quedan pendientes nomás las preguntas sobre el 87 y sobre el 87, 89 y 97. Nada más. Diputado Araya. Una pregunta en el artículo 93. Dado que la primera notificación al final del día es la que traba la litis, en el artículo 93 establece en la parte final que el ministro de Fe, cuando practique la notificación, deberá poner el aviso respectivo y a la vez remitir una carta. Y después dice el renglón seguido que la omisión de la carta no invalidará la notificación. O sea, yo en lo personal creo que me merece duda esta redacción, porque todos conocemos y todos sabemos, los que hemos sido abogados, los que nos ha tocado ver, cómo se practican este tipo de notificaciones. Entonces, mi impresión es que el no envío de la carta, amén de tener una sanción para que el ministro de Fe que no la envió, también a mi juicio debiera invalidar la notificación, dado que estamos hablando que es la primera notificación del proceso, no estamos hablando de una notificación cualquiera. Entonces, en eso, ser más estricto y obligar a que, si se está haciendo notificación personal subsidiaria, el envío de la carta sea requisito también para la validez de la notificación. Porque lo otro, a mí me ha tocado ver que muchas veces alguien dejan puesta la notificación en las puertas, alguien la saca, las botan, y la forma que tienen como enterarse muchas veces es con el envío de la carta, o la llegada de la carta al Lo que lugar que se fijó. diputado, en el fondo, Pedro, es que la omisión del envío Invalida la notificación. Independiente que tenga responsabilidad el ministro de Fe que no envió la carta, pero es que no podemos tampoco sancionar al o sea, en el fondo es la tercero. responsabilidad más la invalidación. Exactamente, ambas cosas. Presidente, en relación a lo que señala el diputado Araya, efectivamente hasta el día de hoy la norma está redactada en estos términos. Sin embargo, parece obvio que se mejoraría bastante el tema de la seguridad de la notificación, tratándose de una notificación por cédula, al exigir, además de que se invalide, lo cual va a poner en disposición del propio demandante que encarga la notificación de que se cumpla con ese requisito. Por lo tanto, se mejora bastante exigiendo y poniendo la exigencia de la invalidación. Entonces lo que habría que hacer ahí es una indicación para eliminar la palabra no y cambiar después el pero por y hará responsable al infractor de los daños y perjuicios que se originen. No. Artículo 93, inciso final, en las últimas 5 líneas. Señor Tavolari, usted tiene la palabra. ¿Me permite? Todo lo que quiera, todo lo que quiera. Muchas gracias, no voy a usar de ese derecho. Quiero expresarle mi discrepancia. Yo creo que en la teoría procesal distinguimos actos que son anulables, hay actos que son irregulares. La notificación cumple su cometido por la otra vía. La carta es un mayor abundamiento. O sea, esto es algo que tenemos en el código vigente, es algo que no ha ofrecido problemas y en consecuencia, en lugar de simplificar, estamos haciendo más complejo el proceso notificador. Sí, en definitiva, la garantía al sujeto a que se notifica la da el cumplimiento de las formalidades que preceden y que son coetáneos con el acto mismo de notificación. Entonces, mandarle, además poner como condición de validez una carta posterior, sin ningún sentido. Esa es mi opinión. Presidente, para poner un ejemplo práctico, si yo notifico a una persona bien por el artículo 44 y no envío la carta, la notificación sería nula. Está muy bien. Es lo que pretende el diputado Araya. Pero está notificado.
Presidente, justamente el problema que se puede producir con esta forma de notificación, que es la subsidiaria por cédula en el fondo, es precisamente en aquellos casos en los cuales la cédula propiamente tal no llega al propio domicilio, porque puede quedar, en los casos de los condominios, por ejemplo, en la persona que recibe en la puerta y no deja entrar para notificar en el domicilio preciso. Entonces hay una mayor seguridad, evidentemente, al exigir la carta certificada como un requisito también de validez, porque aquí de lo que se trata no es de andar sancionando a los receptores solamente, si es que hacen mal su trabajo, sino de buscar mecanismos de aseguramiento de que la primera notificación realmente llegue al notificado. Por lo tanto, yo creo que aporta más que resta, digamos. Ya, tenemos dos indicaciones. Usted tiene una. Muy agradecido. Hablan de omisión en el envío, no la omisión en la recepción. El envío es lo mismo. Tú compras enviando la carta, no recibes. Siempre va presidente. Sí, el problema es que va a producir la invalidad siempre. Así fuera la persona notificada y diga, no, yo estoy bien notificado, me van a invalidar. Pero, ¿por qué no le ponen una cosa? Sí, podría llegarse a ese extremo. Sería ese caso, presidente, porque si la persona que fue notificada y no se le envía la carta y comparece, se entendería válido el acto. Pero después alguien puede, y después Si puede no alegar, comparece, claro, ahí sí ahí podría alegar la nulidad del acto. ¿y por qué no le ponen que sea una cuestión que pueda producir? Es determinado. Claro. Pero que no le envía, si no le envía, podrá producir. Será en cada caso se determinará si fue un trámite ausente que tiene el efecto de producir una situación tan compleja como la nulidad. Lo que viene después no aparece razonable. Si no estuvo bien entregada, entonces la nula por falta de entrega de la cédula, no por entrega de la carta. Claro, la nulidad es el hecho de Pero lo que pasa es que aun cuando sea entregada la cédula, en el caso que se ha planteado, que estamos hablando de un condominio, una propiedad común, puede ocurrir que esa persona, que no es una auxiliar de la Administración de Justicia, que no tiene ningún tipo de responsabilidad, no notifique o no le entregue dicha cédula a la persona que efectivamente debe ser notificada. Y el problema es que se va a generar una situación de un conjunto de actuaciones procesales sin el conocimiento de esa persona, que probablemente, si hubiese sido puesta en conocimiento, podría haber defendido sus derechos. Quizás ese mecanismo de la carta certificada podría evitar ese tipo de situación, porque no digamos que los conserjes son personas que se encuentren preparadas. Puede quedar en manos del conserje, entonces. De todos modos, la regla es estricta y guía, porque de ahí se pueden aplicar los conserjes. No, yo sé, lo que pasa es que probablemente lo que ocurre en la práctica es que eso puede estar dejando fuera del ejercicio de derechos a determinadas personas que nunca se enteraron de que han sido notificadas una determinada acción judicial. No hables de condominio, habla de CITE. No, y condominio es mucho. Sí, pues. Que le ayuda a la notificación de... Si no le llega la carta certificada, por eso porque tiene que estar abierto. no, pero no dice nada. Esta tarjeta dice que ha sido notificada de el proceso tanto, carátula tanto, cuánto tanto. Oiga, estimado, lo de las sociedades anónimas es una redacción final a la primera inciso. La inteligencia básica. Lo de las sociedades anónimas. Eso está puesto en la última línea del texto. Claro, porque dice, ¿y la sociedad anónima? ¿Eso lo reemplazamos? Y dice ahí también se aplica de esa forma a las personas. Porque después de municipalidad es punto seguido. Claro. Notificación recibe, Después de municipalidad. pero no es un trámite Entonces ponemos, también formal. También se notificarán de esta forma a la sociedad anónima. Pedro, ¿tú haces una indicación? Presidente. Te esperamos. Tiene la palabra. Dos comentarios, señor presidente. El primero es que planteó el señor Meri en el artículo 87, inciso segundo, la frase final, que dice, salvo que la resolución lo ordene o se requiera por su naturaleza, se está refiriendo a algún tipo de declaración que se exija al notificado. Esta norma tiene sentido desde el punto de vista de cualquier
por ejemplo, requerimiento de pago, en que se requiera de una actividad por parte del notificado. Estaba cubriendo esa hipótesis. ¿Ah? Eso como primer comentario, para aclarar la duda. Y lo segundo, señor presidente, que me parece, la verdad, tremendamente complejo esto que se está planteando de alterar, modificar el artículo 93 con la carta certificada, porque en el fondo yo concuerdo de que el acto central de la notificación subsidiaria está configurada por la certificación que hace el ministro de Fe. Es decir, el preceptor judicial está certificando que la persona fue buscada en su domicilio, por lo tanto fue advertida lo mismo, y que se encuentra además en el lugar del juicio. O sea, hay dos hechos centrales que marcan la seriedad de la notificación. El hecho que la persona sea su casa, habitación o lugar donde pernocta, etcétera, y además que se encuentra en el lugar del juicio. Son dos testimonios que da cuenta el receptor, el ministro de Fe. Ahora, acto seguido se entrega la cédula, como lo podría hacer con cualquier notificación por cédula, en una gestión que nunca ha presentado en rigor inconveniente. La persona que de alguna manera, por caso fortuito, fuerza mayor, se encuentra imposibilitada o se vio imposibilitada de acceder al conocimiento del proceso, tiene el expediente de nulidad procesal, siempre lo tiene a su mano. Y podrá decir, mire, yo por una situación de caso fortuito, que se enfermó el conserje, etcétera, no tomé conocimiento. Eso está perfectamente regulado en la nulidad en los actos jurídicos procesales. Ahora, esto significaría, agrega un problema adicional, porque vamos a tener que regular en qué momento empieza a correr el plazo al notificado. Cuando se despacha la carta puntual, a los 5 días de recibida, si la recibió y si no la recibe, ¿qué pasa? ¿También es nula la notificación? Yo creo que estamos introduciendo un factor de complejidad que va a hacer proliferar las nulidades procesales en los tribunales. Es decir, los abogados se van a colocar de esto frente a un asunto que ha sido absolutamente pacífico. O sea, hoy día nadie ve conculcados sus derechos por el uso del actual artículo 44. Y repito que si hay obstáculos que impidan la parte de defenderse o el acceso a la defensa, para eso está la nulidad procesal y los casos fortuitos fuerza mayor está expresamente regulados. Por consiguiente, me parece tremendamente delicado y grave introducir este factor, como digo, que lo único que va a hacer es favorecer el tinterillaje y armar una vía de anulación de los procesos formidable, frente a una situación que, repito, hoy día no ha causado ningún inconveniente práctico. Esto es repetición del actual artículo 44. Eso, señor presidente. Pero el portero es... O sea, esto parte por el portero. Pero también está la ley actual. ¿Está en la ley actual? ¿El portero? Sí. ¿Y habla del portero? Absolutamente. Esto copia la ley actual. Acá está por si... Habla del conserje. Sí. ¿Lo quieres? Presidente, Más elegante. presidente, Le dicen mayordoma. Claro. Pero ya votemos, presidente. presidente, una pregunta. Diputado Arboe. Sí, ¿cuál es el estudio empírico que tiene el profesor para decir que esto no ha traído ningún problema? Yo por lo menos como diputado de Santiago Centro, donde tenemos muchos condominios, recurrentemente nos llega este problema. Si usted tiene un estudio que avale lo contrario, sería bueno conocerlo en la comisión. No, mi experiencia, simplemente diputado, mi experiencia como litigante, la verdad es que no tengo ningún estudio empírico, como entiendo que tampoco existe en sentido contrario. Por consiguiente, simplemente la experiencia que me toca como litigante, y como le digo, realmente está franqueada la defensa de los derechos sobre la base del incidente de nulidad. Cuando usted se puede amparar en la situación de caso fortuito, si el mayordomo no entrega la notificación, lo mismo va a pasar si no entrega la carta certificada. Perdón, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que en los condominios sociales probablemente la existencia de conserje no necesariamente garantiza que finalmente esa notificación judicial que queremos hacerle a una persona por alguna causa procesal llegue a destino. Entonces, lo que ocurre regularmente, o ha ocurrido casos, es justamente que las notificaciones no llegan a turno, y la verdad es que interponer un incidente de nulidad probablemente a una persona que es más letrada podrá hacerlo, pero una persona que carece de los conocimientos suficientes y los recursos para contratar a un abogado muchas veces se entera después cuando está en el medio del juicio ejecutivo y no antes. Lo que pasa, diputado, perdón si me permite, señor presidente, es de que en ese tipo de condominios sociales normalmente no hay conserje, por consiguiente, o si lo habrá, no sé, desconozco el caso, pero la situación es la misma, señor diputado, porque si el conserje o quien oficie de tal no entrega la notificación, la misma hipótesis se puede dar respecto a la carta certificada. Por consiguiente, al final siempre va a redundar en la misma situación de imposibilidad de defenderse, y eso está cautelado por la vía de la nulidad procesal general. Entonces, la verdad es que no es garantía el envío de la carta de la toma de conocimiento de la notificación, ni mucho menos. Bueno.
Señores, votemos. Tenemos dos indicaciones. Aquí viene una caminando, que es la que dice relación con lo que estábamos discutiendo, que es necesario el envío de la carta, y si no, va a haber nulidad, o se va a invalidar en el fondo, y se agrega, se cambia la palabra pero por y. Y así mismo. ¿No es cierto? Esa es una. Y después tenemos otra indicación, que es la que planteó el diputado Burgos. Escrita a máquina. Notificación por anotación en libro o registro, donde borrábamos la frase y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Y agregamos una frase, pero aquí hay una redacción un poquito más simple de este inciso primero, que se las voy a leer para que la hagamos cortita. Las notificaciones personales o por cédula se practicarán a los órganos del Estado en un libro o registro de notificaciones plenamente asequible al público, que deberá llevarse en todas las oficinas que poseen estos organismos, sin que sea necesario en estos casos la entrega de la cédula personalmente al representante del organismo o persona a quien se deba notificar, sino al funcionario que la recibe. Punto seguido, de la misma manera, se notificará a las sociedades anónimas. Entonces lo que elimina en la parte primera es el Consejo de Defensa, Ministerio, Intendencia y Gobernaciones, y lo que hace es cambiarlo, se practicarán a los órganos del Estado, dice, tal cual, y engancha con en un libro o registro, o sea, borra todo y dice a los órganos del Estado. Los órganos del Estado, los órganos del Estado. Aparte dice empresa, sociedad anónima. Órganos y empresas del Estado. No, no dice empresa. Escríbalo de su puño y letra. Pero aquí tampoco dice empresa. ¿Y quién le quiere poner empresa? Todo. Se van a privatizar todas. Dice, aquí don Rafa me dice que pueden ser irredundantes. Ay, pero acérquese para acá. Venga para acá, don Rafa. ¿Usted qué? Sí, pero no se aplica solamente para la transparencia. Ya. El artículo 8 de la Constitución, cuando quiso hacer públicos los fundamentos y decisiones del Estado, utilizó el término órgano del Estado. Y ese entiendo que se ha aplicado para todos los organismos, empresas. De hecho, la Universidad de Chile tuvo que entregar información a Pito esa Ya. ¿Y tú crees que el metro sea un órgano del Estado? No, porque dice, de la misma manera se notificará a la sociedad anónima. Claro, pero podéis con una sociedad anónima. Ah, digamos, una sociedad anónima cae. De la misma manera se notificará a la sociedad anónima, dice. No todas son. No, el resto de las empresas, según la teoría que acabamos de escuchar, Presidente. cabría dentro de órganos del Estado. Salvo, como dice el diputado Burgos, la sociedad anónima creadas por ley. Presidente, a propósito de la discusión de la ley de transparencia y de la aplicación de la misma a las empresas del Estado, se dio una discusión judicial, que algunos planteaban que no se aplicaba porque las empresas del Estado no se consideraban parte de los órganos del Estado. Y esto fue una decisión en tribunales. O sea, lo que yo sugiero es que para efectos de evitar dobles interpretaciones, y había consideración de que ya hubo una discusión al respecto, en este caso lo que abunda no daña y poner y empresas del Estado. A los órganos y empresas del Estado. Dígame. El artículo primero de la ley de base señala expresamente que se entiende que son órganos del Estado las empresas públicas creadas por ley. Porque ellos alegaban que solo era aplicable la activa, no la pasiva. Claro. Diputado Esquella. Avalando lo que dice el diputado Arboe, me tocó hace poco un caso de una empresa del Estado en que precisamente se decían que no se les aplicaba la transparencia activa. Pero no, ya, entiendo. Pero no por no considerarse, o eso es para efecto de evitar la discusión. ¿Cuál es la dificultad de incluirlo? Ni una. Y nos dicen acá empresas públicas más que el Estado. Pero si lo que abunda no hay, entonces el portero o el jardinero del condominio. Está preocupado por el domingo, entonces ese tipo de cosas. Ya. Votemos entonces. Sí.
Y el título de las comunicaciones procesales le gustan. Moderno. Ya. ¿Lo sacaron de España? No. Código modelo. Claro, sí. Ya. Presidente, eso es todo mío. Ya, entonces, esta la dejamos sin efecto y tenemos esta indicación y esta indicación. Y esta va al artículo 102. Pone las indicaciones nomás. Entonces, póngale nomás. Perdón, señor presidente, que lo interrumpa, pero ya que se va a votar el articulado, hay un comentario que me parece correcto que formula el profesor Alejandro Romero en el artículo 101. La verdad es que la hipótesis del 101 yo creo que está subsumida en el artículo 40 del proyecto. Pero no es lo mismo. Esto lo conversamos con el profesor Tavolari antes de hacer esta observación. Lo que pasa es que uno es la comunicación del juicio, esta es la comunicación de una resolución. Es lo mismo, ¿no? Pero da lo mismo. Segundo. Ya. Vamos a votar lo que están sin indicación, vale decir, el artículo 87, 88, 89, 90, 91, 92. El 93 lo saltamos. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 y 104. Y dejamos el 102 y el 93 para el final. Entonces tome la votación. El 95 no lo iban a revisar con el 78, dijo usted cuando tratamos Sí. el 78. Pero al final dijeron que no. ¿Sí o no? Sí, íbamos a sacar una Sí. frase. Quedaron de hacer una... Estábamos de acuerdo. El ministro de Justicia, que yo estoy mucho más atento que usted, dijo que la solución del Ejecutivo era No, pero lo iban a... Ejecutivo No. iba iban a pulir. una propuesta sobre el 78 y el 95. Sí, Ya, no, hay una no, nueva, no, sí, una no, nueva. habían dos artículos que podían... La dejó pendiente, claro. No le dieron bola. Es verdad. a un medio depreciado. Yo vendía. Está picado porque no lo puso en la reforma extraordinaria. No, si no más sentimos. ¿Quién, yo? A mí me comentó. ¿Yo? 20 años invirtiendo en el tema y cuando hay un ministro del partido me abandona. Eso es lo que Que el 19 de la noche lo vamos a invitar para el medio. Lo peor es que no tengo idea. Son peores. O sea, otro marido engañado. No, claro. Seguimos entonces. ¿Qué decían respecto del 93? 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. No, 93 no. 94. 95 algo van a cero, ¿no? Suprimir una frase. Quizás como debe revisarlo junto con el 70 y algo. ¿Ah? Fijado se le viendo eso. Ya, entonces eso dejémoslo para después. Hay 3 artículos para votar después. Entonces dejamos el 95 sin votar y votamos, seguimos con el 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 y 104. Ya. Tome la votación. Ya, señor Araya. Señor Burgo. A favor. No está diputado. Señor Lucha. ¿No está Burgo? No. Señor Arbúe. A favor. Señor Bonken. A favor. Señor Esquella. A favor. Señor Chilim. A favor. 6. ¿Por qué no le ponen la relación a los abogados? ¿Por qué no fue con abogados? Ese es el caso del tribunal de base. Siempre con un abogado. La obligación de certificación. Pero solamente por el No, porque no, hay pueblos perdidos por ahí. donde hay abogado. Pero no necesariamente tiene internet, porque su oficina no tiene internet. Puede ser. Ya. Aprobado entonces los artículos, ¿no es cierto? Sí. Vamos con el artículo 93. 3.
la indicación del diputado Pedro Araya al inciso final, al inciso final, 93 inciso final, donde dice la omisión del envío de la carta invalidará, quedaría la notificación y hará responsable al infractor. Hay que votar esa indicación en que elimina el no y el pero y lo cambia por la conjunción y. Cambia el no invalidará por invalidará. Claro, o sea, tú tienes que